Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín. Este es el episodio 211 y se titula Redundancia, Eficiencia y Cobertura. Antes de empezar con el tema de hoy, quería contestar a otro podcaster, a Dani, que ya he hablado otras veces de él, que tiene una red de podcast, entre ellos uno que se llama El Diario de Haciendo el Sueco, y hace unas semanas contestó o se refirió a el episodio de mi podcast del Parche de Odín, donde hablaba de las auroras boreales. Dani nos contaba que tuvo también experiencias muy interesantes, si lo quieres llamar místicas, o digamos que él también sintió que es una experiencia especial el vivir, el ver en directo lo que es una aurora boreal. Gracias, Dani, por lo que nos contaste en tu podcast, y aprovecho también para recomendar otro de sus podcasts que se llama Haciendo el Sueco, donde recientemente ha publicado una serie de 5 episodios sobre la prevención del suicidio. Muy interesante el podcast en general, estos episodios en particular, muy ilustrativos, se meten en profundidad en este tema tan serio como es el suicidio, incide en un par de aspectos muy importantes, como por ejemplo que realmente a día de hoy es imposible predecir al 100% este fenómeno tan terrible como es el suicidio y que las posibilidades de prevención siempre son limitadas. No podemos evitar el 100% de los suicidios, pero eso no quiere decir que no podemos hacer nada. Se puede hacer mucho al respecto, por supuesto, y otros aspectos como que el suicidio es mucho mayor en los hombres, y eso es algo que como sociedad tenemos que hacernos cargo y entender bien las causas que hay por detrás para solucionarlo. Y ya entrando en el tema de hoy, vamos a hablar de eficiencia de un sistema laboral, la cobertura o el rendimiento que da ese trabajo y otros aspectos como la redundancia, que sería una forma buscada de ineficiencia para buscar otros beneficios. Me voy a referir en principio y voy a dar ejemplos de mi trabajo particular, de la sanidad, del trabajo de los médicos y de una clínica, de una consulta, de un servicio, pero esto se puede aplicar a, supongo que la mayoría de trabajos con diversos matices. Yo me acuerdo hace muchos años, en uno de los sitios donde yo trabajaba, que pues los médicos tenían asignadas diferentes tareas diferentes días. Un día en concreto, pues había algunos médicos que estaban pasando consulta y tenían su consulta completa, otros médicos que estaban pues en urgencias, en la consulta de urgencias, atendiendo todas las urgencias que venían y también las interconsultas en otros departamentos, en otros servicios del hospital, otros médicos que estaban en quirófano, también con todo el quirófano citado con todos los pacientes que iban a operar, pero había en ese momento un médico que estaba asignado a una especie de consulta central que no tenía en general pacientes propios, pero que tenía en esa consulta grande un láser para dar láser a los ojos que necesitaban. Estaba un poco como una especie de consulta central de asistencia. Pues por ejemplo, el compañero que estaba en urgencias veía un agujero en la retina que había que dar láser, pero ese compañero tenía más pacientes citados, venía más gente a urgencias, pues enviaba ese paciente a esta consulta central y entonces el compañero que estaba, vamos a decir, más libre, sin una agenda con pacientes, daba láser y el que estaba en urgencias podía seguir trabajando sin retrasar. O pues salían láseres u otras cosas en las consultas que estaban totalmente citadas. Bueno, pues este compañero pues lo aliviaba, ¿no? Se cogía esos pacientes que podían tardar más tiempo, es que había que hacerle un láser o había que hacerle una cosa y el otro compañero que estaba en la consulta con todos los pacientes citados podía seguir sin retrasarse. O por ejemplo, pues alguien se pone malo, alguien se pone enfermo, ese compañero que estaba un poco más para ayudar a los demás ocupaba ese hueco. Y algunas veces si surgía un paciente que tenía algo y había que verle de un día para otro, pues de un día para otro las agendas estaban totalmente citadas y entonces en vez de citarte lo demás, pues citabas a ese compañero que estaba un poco más libre y entonces era una consulta que normalmente no tiene todos los pacientes citados, pero de un día para otro pues puedes citar unos pocos pacientes. Entonces esa gente está un poco, vamos a llamarla redundante, por si alguien se pone malo, por si alguien tiene que hacer algo que le va a costar más tiempo y va a retrasar su propia consulta, o para esas citas de un día para otro que son más o menos
inesperadas o súbitas, pero siempre al final van ocurriendo, y que como has citado a esos pacientes, las consultas están llenas con 1 o 2 semanas de antelación, pues en vez de citarte a los demás, bueno, pues es una especie de redundancia, pero que al final ese compañero sí que está trabajando, no es que se esté tocando las narices todo el día, sino igual no está con pacientes citados desde las 8 de la mañana, pero quizá es una agenda o un día que estás un poquito más holgado, pero que estás trabajando, y entonces liberas trabajo, haces que los demás se agilicen y todo va un poco mejor. Este sistema es redundante y es ineficiente, y eso pasó hace muchos años y luego ya no lo he vuelto a ver. Normalmente esto no ocurre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es eficiente? Bueno, todos los médicos están trabajando el 100%, todos los médicos durante todo el horario. Esto que pasa con los médicos pasa con en casi todos los trabajos, ¿no? En principio, uno tiene asignado el trabajo del 100% porque es lo más eficiente. Otros trabajos no pueden asignarse ese trabajo del 100%, pero yo que sé, típico trabajo de oficina, tú tienes tu carga de trabajo para que tú estés trabajando constantemente. En otros tipos de trabajo, pues un tipo de trabajo de oficina o de hacer proyectos o este tipo de cosas, todos los trabajadores tienen el 100% de su tiempo ocupado. Y si hay un imprevisto, por ejemplo, alguien se pone malo, o hay una urgencia que tienes que hacer ese trabajo por encima de lo demás porque hay que sacarlo hoy, o en tu trabajo algo está ocupando más tiempo del previsto, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que parte del trabajo asignado ese día se deja de hacer y queda para mañana, para el día siguiente, y bueno, pues otros días que haya menos trabajo se compensa, pero bueno, ese trabajo se prolonga para el día siguiente. Es decir, no estás cubriendo el 100% del trabajo que tenías planeado ese día porque ha habido una urgencia, un imprevisto o algo se ha alargado más de lo que querías. Y ya está. Eso se manejará mejor o peor, pero ya está. Entonces, cuando tú tienes un sistema 100% eficiente, es decir, no hay ineficiencias, no hay trabajadores que no están trabajando al 100%, ¿qué es lo que pasa? Que no puedes garantizar, en principio, una cobertura del 100% del trabajo. Por cuando surgen imprevistos y problemas, algo se retrasa, no puedes cubrir el 100% del trabajo previsto. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, se deja para el día siguiente, se retrasa y luego ya irás viendo con los plazos cómo lo manejas, si hay que meter horas extras o hay que posponer el plazo que tienes previstos o asignar más tiempo a este proyecto y retrasar otros proyectos. Eso se puede hacer en algunos tipos de trabajo. ¿Qué pasa si volvemos al tema sanitario? ¿Qué pasa con los médicos? Que muchas veces en no ofrecer la cobertura en el día del trabajo que se ha retrasado algo, pues no es admisible. ¿Qué es lo que se hace en el ámbito sanitario y en muchos ámbitos? Para garantizar tener una eficiencia del 100%, evitando redundancias, es decir, todos los trabajadores, todos los médicos están trabajando el 100% de su tiempo, y además garantizar cobertura. Bueno, pues usan estrategias, como por ejemplo la de hace el otro día, que le pasó a una compañera, me podía haber pasado también a mí, pues que tenía su día de consulta normal y a partir de cuando se acaba la jornada de consulta, en este caso era a partir de las 4:30, se acaban las consultas, se acaba, digamos, tu horario de trabajo y empieza la guardia. En este caso, pues la compañera tenía una guardia. Y lo que pasó es que le citaron pacientes en su guardia, pacientes que habían venido a la 1 o las 2 de la tarde, digamos, de urgencias. Pero claro, su guardia empezaba a partir de las 4:30 y no es que se cinte desde antes, tú tienes que atender las urgencias que llegan a partir de cuando se ha acabado la jornada laboral. Durante la jornada laboral hay una persona que atiende urgencias, que su trabajo es atender urgencias, y a las 4:30 acaba su trabajo y entonces empieza la guardia. ¿Qué pasa? Pues igual llega un paciente a las 4:15 y entre que llega y no llega, pues no lo puede atender el que se va a las 4:30. Bueno, pues entonces lo coge el que está de guardia, ¿vale? Pero claro, cuando llega a la 1 o las 2 de la tarde no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que pasaba? Alguien se había puesto malo y no se habían descitado, no se habían adaptado para las cosas para cubrirlo. Y entonces las urgencias que llegaban se lo quedaba el que estaba de guardia. Pero realmente tú estás de guardia para atender los pacientes que llegan después de la jornada, no antes de la jornada. Los pacientes que han llegado de guardia porque se supone que eso está cubierto por otro compañero. Pero al final es eso, un imprevisto, alguien se pone mal o lo que sea y se mantiene la cobertura al 100%. No se necesitan pacientes que fueran demorables no se necesitan para atender las urgencias que no se pueden demorar, o no hay
compañeros que tengan una consulta un poco más liviana, no estén tan saturados al 100% de tal forma que puedan admitir esos pacientes sin doblárselos y sobrecargarlos demasiado. O sea, no hay una redundancia o no hay un poquito de aire. Los pacientes un poquito más espaciados, menos agobiados para que se pueda absorber ese tipo de incidencias o, por lo que decía, cosas que puedan ser demorables, se puede prolongar de un día para otro para atender esas urgencias. No, lo que se hace es la persona que está de guardia está teniendo cosas que no entran dentro de su guardia, porque además hay que tener en cuenta que si las guardias no son presenciales, son localizadas, realmente no te pagan por estar allí, porque sí que es cierto que normalmente cuando llega la gente en horario laboral pues se atiende y a partir de cuando se acaba la jornada laboral las veces que hay que venir son muy escasas. Por lo menos en oftalmología no hay tantas cosas súper urgentes, entonces cuando vienen las cosas en jornada laboral, pues se atienden toda la jornada laboral y lo que queda fuera de la jornada laboral, si se puede demorar, casi todo se puede demorar, se cita para el día siguiente. Pero claro, aquí hubo personas que, como acudieron de urgencia dentro de la jornada laboral, se les dio cita para atenderles ese mismo día, pero se les dio cita fuera de la jornada laboral. Y entonces lo atiende de urgencias una persona, cosas que normalmente no se atienden a esas horas. Bueno, en conclusión que se trata de que los trabajadores se sobreexplotan, trabajan más del 100%, y este ejemplo he puesto de Suecia. Por supuesto se pueden poner los mismos ejemplos o más en España. O sea, tanto en Suecia como en España, el sobreexplotar el trabajador, en este caso estoy hablando del médico, pero en otras profesiones pasa lo mismo, pues es la táctica estrella, es el truco del almendruco para conseguir lo que a priori es imposible. Es decir, sin redundancia, con una eficiencia del 100%, donde tienes a los trabajadores trabajando al 100%, sin ninguna ineficiencia o redundancia, sin ningún trabajador que esté un poco ayudando, un poco más libre, o no uno, sino que todos están trabajando normal, pero no están tan apretadas las agendas, tan al límite, sino pues todos están trabajadores pues en vez del 100%, al 90%, por ejemplo, de tal forma que si hay una incidencia, si alguien se retrasa, alguien se pone malo, bueno, pues todos tienen un pequeño margen para ayudar y sacar trabajo adelante. Pero no, si lo tienes todos al 100%, pero quieres garantizar una cobertura del trabajo también del 100%, ¿qué haces? Sobreexplotar cuando algo va mal. Cuando hay un imprevisto, que eso casi siempre hay, no se tiene que poner nadie malo, sino simplemente algo dura más tiempo de lo previsto. Eso pasa en todos los trabajos, en medicina, por supuesto. Aunque tú cites X pacientes al día, un día normal, que no haya mucho problema, pues los puedes sacar más o menos a tiempo, pero si uno o dos pacientes son más complejos y te da más y te cuesta más, pues te retrasa toda la consulta. Entonces, todo este tipo de imprevistos realmente pasan. La solución, explotar o sobreexplotar al trabajador, ¿no? Y entonces, pues uno tiene que hacer el 120% o le toca hacer cosas que no tenía que hacer, etcétera. Claro, además esto es una pescadilla que se mueve de la cola. Si ves que los trabajadores de vez en cuando hacen el 120% del trabajo y el trabajo sale adelante, al final los jefes o el sistema o la gerencia se aprende del tema y dice, bueno, pues si estos trabajadores pueden hacer el 120%, porque lo estoy citando solo el 100. O sea, el 120 es el nuevo 100, ¿no? Si tú puedes ver, me invento, 20 pacientes en una mañana. Pero has visto 25 porque pasó un imprevisto y tal, y lo has sacado adelante. Bueno, entonces ¿para qué te voy a citar 20 si puedes ver 25? Entonces te cito 25. ¿No? Y así es una pescadilla que se muerde de la cola. Si tú vas explotando a los trabajadores y no pasa nada y la cosa traga y pues los trabajadores, bueno, pueden protestar, pero si no hacen nada, pero los trabajadores siguen tragando de alguna manera, no se van a otro sitio, sino siguen ahí, bueno, pues tú les sigues poco a poco aumentando la carga de trabajo porque pueden, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final consigues trabajadores quemados, desilusionados y muy poco comprometidos con la empresa y el lugar del trabajo. Al final hay que tener en cuenta que estas incidencias no es un problema del trabajador. Al final ocurre una incidencia y se lo tiene que comer la sobrecarga de trabajo, el problema se lo come el trabajador, cuando realmente trabajador no es responsable de eso. Eso tiene que ser responsabilidad de la organización, de los jefes del sistema. Y además eso tampoco vale, no es que esto es imprevisto y no podríamos saberlo.
son incidencias, pero al final todo ocurren. Hay algunas cosas que son súper previsibles. Por ejemplo, la famosa epidemia de gripe que ocurre en diciembre, en Año Nuevo, pues todos los inviernos. Es que todos los años igual. Urgencias sobrepasadas, ahí va, gran incidencia de gripe, está todo sobresaturado, los hospitales a tope. Pero hombre, ¿qué ocurre todos los años? Eso es totalmente previsible. Lo puedes prevenir para que tener los recursos humanos y de sitio para que los sistemas sanitarios no estén sobrepasados. Eso es previsible. Pero en general, ya no solo por la epidemia de gripe o cosas estacionales, sino en general tú sabes que hay incidentes, que hay imprevistos. Los imprevistos se pueden predecir, más estadísticamente. No sabes qué día concreto vas a tener que trabajar más o menos, pero tú sabes que más o menos una vez cada 5 días, una vez cada 10 días o con más frecuencia, tú sabes que al final la gente tiene que salir más tarde, se tiene que ir entre ellos, acaban trabajando de más. Y al final cuando toca organizar esto, no se puede tener todo. Es como si quieres un producto y tú lo quieres bueno, rápido y barato, pero solo puedes tener 2 de estas cosas. Si lo quieres que sea de buena calidad y rápido, no puede ser barato, hay que invertir más. Si lo quieres rápido y barato, que eso lo hace mucha gente, al final el producto no es de buena calidad. Y si lo quieres de buena calidad y a un barato, a un precio más o menos contenido y razonable, no puedes hacerlo rápido, que todo toma su tiempo. Bueno, pues esto es igual. No puedes tener un sistema eficiente con una cobertura buena, es decir, que recibes todo el trabajo previsto y que sea de buena calidad. No. Si quieres hacer lo que se suele hacer hasta ahora, eficiente, es decir, los trabajadores a tope trabajando y encima con la cobertura de trabajo del 100%, al final el trabajo va a ser de mala calidad. Porque tienen los trabajadores quemados, desinteresados, y al final se resiente la calidad asistencial. En la asistencia sanitaria estamos hablando de médicos, pero calidad en otro tipo de trabajos. Esto es un poco genérico. ¿Que lo quieres eficiente del 100%, pero quieres mantener una buena calidad de trabajo y no explotar a los trabajadores? Pues tienes que admitir que no puedes cubrir el 100% del trabajo y que hay días que no puedes hacer todo el trabajo previsto y parte del trabajo se queda para el día siguiente, para más adelante y igual tienes que compensarlo con horas extras o de alguna manera. Y si estás en un sistema de trabajo que no admite un retraso en la cobertura, como pues normalmente los sistemas sanitarios, donde pues, los pacientes hay que verlos y hay que operarlos y hay que hacerlo, no se puede dejar muchas veces para el día siguiente. Si no quieres admitir una pérdida de calidad asistencial y quieres fidelizar a los trabajadores y tenerlos que estén medianamente contentos y comprometidos con tu trabajo, pues por desgracia no puedes mantener una eficiencia del 100%. Necesitas cierta redundancia o por lo menos que algunos trabajadores o todos tengan un poquito más de aire, no explotarlos al 100%, para que esa ineficiencia, si lo quieres ver así, eso de no estar totalmente explotados, pues pueda absorber y amortiguar cuando hay imprevistos, que puedan amortiguar las incidencias sin sobreexplotarlos y sin que estén quemados, infelices, poco comprometidos y al final se vayan, o por lo menos los que están más comprometidos o los mejores se vayan a otros sitios. Así que no se puede tener todo. ¿Quieres un sistema de trabajo o un sistema sanitario o un servicio o una clínica donde ofrece calidad y buena cobertura? Pues necesitas cierto grado de ineficiencia, si lo quieres ver así, o cierto grado de redundancia. ¿Y tú qué opinas? ¿Se aplica lo mismo para tu trabajo? Me encantaría oír tus opiniones. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.